Gracias por abrir este enlace y espero que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. De las noticias que ha impactado, ¿verdad? El sur de la Florida ha sido el huracán, ¿verdad? Bastante fuerte. Pero siempre que uno ve las noticias, ve tanta muerte, tanta destrucción, ¿verdad? Desastres naturales, con pérdidas humanas. Estaba escuchando, ¿verdad? Que más de 100 personas perdieron la vida en este huracán, ¿verdad? Países, ¿verdad? Que están viviendo en conflicto, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención leer lo que el psiquiatra Aaron Beck evidenció, ¿verdad? En sus pacientes, y él lo denominó la triada silenciosa de la enfermedad. La triada silenciosa de la enfermedad. El estrés, la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Porque es silenciosa, ¿verdad? Porque poquito a poquito se va metiendo, se va introduciendo a nuestras vidas y va a hacer de que las personas reflejen, ¿verdad? A través de sus cuerpos una enfermedad. Lo que uno no puede expresar, una vez escuché esto, ¿verdad? Lo que uno no puede expresarlo, el cuerpo lo expresa, el cuerpo se encarga de expresarlo. Él decía, el estrés, ¿verdad? Es la visión negativa que uno tiene sobre el mundo. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor no está bien. Entonces, no lo vemos bien. Tenemos una visión negativa y eso nos produce estrés, ¿verdad? Como que estamos ahí estresados y no sabemos, ¿verdad?, qué hacer y todo aquello. Ansiedad, ¿verdad? Es una visión negativa sobre el futuro. Entonces estás ahí ansioso porque no sabes qué es lo que va a pasar, ¿verdad? El día de mañana, no sabes qué es lo que va a pasar con tu trabajo, con los biles, como dicen acá, no sabes qué es lo que va a pasar, ¿verdad? En tu familia quizás o con alguna relación o etcétera. Es una visión negativa del futuro. Y la depresión es la visión negativa que tienes sobre ti mismo, ¿verdad? Sobre ti mismo. Entonces, cuando las personas dicen, no voy a poder lograrlo, no voy a poder alcanzarlo, no soy bueno para esto, creo que lo que tal persona me dijo es verdad acerca de mí, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Si tan solo compartiéramos al mundo, no la triada, ¿verdad?, que trae enfermedad, sino una triada que trae paz, una triada que trae sanidad para nuestras vidas. Quiero que me acompañen al libro de Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. El verso 3. Isaías 26, verso 3. Dice la palabra de Dios así: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3, una vez más. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿De qué consiste esta triada de la sanidad de parte de Dios para nuestras vidas? De 3 elementos. Y el primer elemento, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos que conquistar la batalla en nuestra mente. La batalla está en tu mente. La batalla está en nuestra mente. Muchas veces solemos decir, ¿verdad?, o solemos escuchar a la gente decir, todo es psicológico, ¿verdad? Todo está en tu mente, ¿verdad? La parte del verso 3 que me gusta, dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo vamos a ganar la batalla en nuestra mente? ¿Verdad? Si vamos a Hebreos capítulo 4, el verso 12. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La única manera de conquistar la batalla de nuestra mente es a través de la palabra de Dios. Es llenar nuestra vida, es llenar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Porque dice, ¿verdad? Esta va a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra de Dios, al inicio del verso dice, es viva, es eficaz, ¿verdad? Pero ¿cuál es el detalle de que nosotros no la leemos a diario, no dejamos que la palabra de Dios obre en nosotros? Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta que salía de Jesús? La palabra de Dios, ¿verdad? Él venía, ¿verdad?, del tentador y le decía una cosa y Jesús le respondía ¿con qué? Con la palabra de Dios, con lo que estaba escrito, ¿verdad? La única manera de ganar la batalla en nuestra mente, ¿verdad?, es a través de la palabra de Dios. Oseas capítulo 4, el verso 6, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Les hago una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a afrontar las situaciones de la vida, ¿verdad?, con una mente vacía de la palabra de Dios? Fácilmente podemos caer en el engaño, fácilmente caemos en el engaño. Cuando el enemigo, ¿verdad?, viene, ¿verdad?, hay una situación dura, difícil, no sé, ¿verdad?, y el enemigo viene y te pone pensamientos, ¿verdad?, te pone muchas cosas, ¿verdad?, para hacerte creer de que en la situación en la que estás no vas a salir, de que tú hiciste esto, ¿verdad? El enemigo es el acusador, dice la palabra de Dios, en nuestras vidas, en nuestras almas, ¿verdad? Tú quieres levantarte, tú quieres empezar de nuevo, pero Satanás está ahí acusándote y acusándote. ¿Y cómo tú vas a resistir todo eso, verdad? Si tu mente está vacía de la palabra de Dios. Tienes que llenarte. La única manera de conquistar la batalla en tu mente es a través de la palabra de Dios. Llenarte de la palabra de Dios, saturarte de la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que llenar nuestra vida, nuestra alma de la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a discernir las intenciones de nuestro corazón. Las intenciones de nuestro corazón. Si nosotros no tenemos, ¿verdad?, la palabra de Dios en nuestra mente, fácilmente el enemigo va a engañarnos. Fácilmente vamos a creer las mentiras del enemigo, de que tú no vas a poder formar un hogar, una familia, de que tú no vas a poder levantarte a servir a Dios. Tantas mentiras que el enemigo tiene, ¿verdad? Y cuánta gente que le cree al enemigo y termina suicidándose, termina, ¿verdad?, en estrés, termina en depresión, termina en ansiedad, ¿verdad?, porque no le cree a Dios. Estos días, honestamente, yo puedo decir, han sido días de ansiedad, pero en un momento el Señor habló bien fuerte a mi vida, a mi corazón, diciendo, yo estoy en control. ¿No estás creyendo en mí? Y decir, sí, Señor. Porque tu palabra dice, ¿verdad?, que tú estás conmigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te dejaré ni te desampararé. Y todas esas palabras, ¿verdad?, que están escritas en la palabra de Dios, pues yo las agarraba y yo decía, sí, Señor, creo que tú estás conmigo. No tengo por qué estar en estrés, por qué estar en ansiedad, por qué estar en aflicción. Porque tú estás conmigo. Pero si tú no estás lleno de la palabra de Dios, el enemigo fácilmente va a engañarte con sus mentiras. Hoy, ¿verdad? El enemigo quizás te dirá que no puedes contra tu pecado, no puedes contra tus debilidades, no puedes contra la enfermedad. Pero la palabra de Dios tiene poder. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Y el segundo elemento para que haya sanidad y puedas vivir en la paz de Dios es la confianza. Tienes que tomar acciones que demuestren confianza. Cuando leemos, ¿verdad?, una vez más Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, ¿verdad?,
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. Cuando tú estás seguro de que Dios va contigo, tú no tienes duda alguna de que estás en la voluntad de Dios. Es como un niño, ¿verdad? Confía tanto en su padre, confía tanto en su madre, ¿verdad? De que no lo va a dejar, de que no lo va a dañar, de que lo va a cuidar, de que le va a proveer, ¿verdad? Y toma acciones, ¿verdad? Sabiendo de que el papá, la mamá sí le va a dar. Lo mismo para nosotros. Un ejemplo claro en la Biblia, ¿verdad? Es la vida de Gedeón. Dios tuvo que cambiar primeramente la mentalidad de Gedeón. Y cuando él estuvo seguro de que Dios estaba con él, él se lanzó a la conquista y Dios le dio la victoria. Si vamos a Jueces capítulo 7, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Gedeón, y recuerdan, ¿verdad? Que Dios le dice a Gedeón, ¿verdad? Varón esforzado y valiente, ¿verdad? Pero Gedeón no se creía ni esforzado, Gedeón no se creía ni valiente, porque lo primero que hacía era salir, cosechar y esconderse, ¿verdad? De los madianitas. Pero ahí Dios le habla y tuvo que haber un cambio en la mentalidad de Gedeón. Entender, recibir y creer la palabra de Dios en su vida. Y luego de que él la creyó, de que hubo un cambio en su mentalidad, fue y conquistó. Amén. Dios le dio la victoria. Lo mismo sucede con Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, ¿verdad? Tuvo que haber un cambio en su mentalidad. Porque Moisés, ¿verdad? Le dice, ¿cómo yo voy a ir a liberar a Israel, ¿verdad? De Egipto? No me van a creer. El faraón no me va a creer y ni aún los mismos israelitas me van a creer. No, yo te estoy enviando, le dice el Señor. Y Moisés todavía le dice, ¿verdad? Pero yo soy tartamudo, no soy fácil de palabra. ¿Cómo voy a ir yo? Entonces tuvo que haber un cambio de mentalidad y muchas veces nosotros, ¿verdad? Estamos como que yo lo voy a hacer, ¿verdad? No creo que yo sea para este trabajo, no creo que yo sea para hacer este ministerio, no creo que yo sea para hacer esto que Dios me está llamando a que haga, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cree la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios. Tiene que haber un cambio en tu mente, tiene que haber un cambio en tu mentalidad. Y es así como Dios obra en nuestro hogar, ¿verdad? En nuestra familia. Antes de venir como misioneros, ¿verdad? Yo siempre digo eso, ¿verdad? Tuvo que Dios trabajar mucho en mi mente, tuvo que Dios trabajar mucho en mi mentalidad, ¿verdad? Porque yo tenía una mentalidad, ¿verdad? Y decir, no, los misioneros son así y hacen esto y yo no estoy de acuerdo, como que no me gusta, pero Dios trabajó tanto durante toda la pandemia, ¿verdad? Yo puedo decir, Dios trabajó tanto, quitando esos argumentos que yo tenía en mi cabeza, en mi mente, ¿verdad? De cómo Dios ha obrado a través de las misiones y todo eso. Y cuando pude yo entender, ¿verdad? Es ahí donde Dios abrió más las puertas, ¿verdad? Y se pudieron dar todas las cosas para poder hacer la obra del Señor y poder venir aquí a este lugar. Tiene que haber un cambio en la mentalidad de nosotros. Un ejemplo, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo se convirtió, pero había alguien, ¿verdad? Que Dios le habló y le dijo, tienes que ir y orar y ungir, ¿verdad? A Pablo. Y este personaje, ¿verdad? Era Ananías, es decir, yo, Pablo mata a los cristianos, Señor, ¿cómo me estás enviando a mí? Pablo mata a los cristianos, como que yo vaya y ore por él. Es como que, wow, ¿no? Que alguien te diga, mira, tú tienes que ir y orar por el gobernador de este estado. Yo, pero ¿quién soy yo para ir y orar por esa persona? Ni lo conozco, ni se va a reír de mí o algo por el estilo. Pero esto era mucho más peor, ¿verdad? Porque Ananías sabía que Pablo mataba a cristianos. Y era como, wow, estoy yendo en contra de mi propia vida. Señor, tú estás haciendo esto, ¿verdad? Ananías fue enviado por Dios y tenía muchas dudas, ¿verdad? Temía por su vida, pero sin embargo obedeció.
Y Dios lo usó tremendamente, ¿verdad? Vayamos a Hechos capítulo 9, del 10, ¿verdad? Al 18 encontramos en el verso 17, dice, y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Wow. Antes, ¿verdad? Decía, no, este mata cristianos, ¿cómo voy a ir? Pero cuando estuvo ahí, Dios obró en su mente primeramente y en su corazón. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si Dios fue quien te habló, no tendrás temor ni a la muerte. Wow. Ananías era como que, Dios, me estás enviando a hablar con un sicario. El otro día estaba hablando con una persona en una de las oficinas en todos estos trámites que hemos estado haciendo. Y me decía, bueno, aquí en los Estados Unidos hay veces que te citan, ¿verdad? Citan a las personas para ser jurados, ¿verdad? En un juzgado, ¿no? Así como se ve en las películas. Le decía, bueno, sí, entonces y tú tienes que ir, tienes que presentarte y estás ahí y tienes que dar tu veredicto, tu voto de si es culpable o si es inocente, ¿no? Entonces, pero él le decía, no, yo ni idea, me toca ir estos días, decía, pero voy a decir que estoy mal, que estoy enferma, porque si por ahí es un sicario, si por ahí es una persona que está bien metida en el narcotráfico y que yo diga no es culpable y luego va a atentar contra mi vida o algo, no quiero saber, decía, ¿verdad? Entonces es uno de los pensamientos, ¿verdad? que esta persona tenía. Pero sin embargo, decía ella, yo conozco a una amiga que a ella le encanta ir, ¿verdad? Le encanta ir y cada vez que tiene la oportunidad o es voluntaria, ¿verdad? Ella va. Pero muchas veces, ¿verdad? Los pensamientos que hay en nuestra mente, los pensamientos que hay, ¿verdad? En nuestra cabeza, no nos dejan, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. No nos dejan, ¿verdad? Que nosotros vayamos y cumplamos con la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero, ¿sabes? Si Dios fue quien te habló, ¿verdad? Dios te habló, trabajó en tu mente, en tu corazón, no vas a tener miedo ni a la muerte, no vas a tener miedo ni a la enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a confiar en la palabra de Dios. Vas a dar pasos, ¿verdad? De fe, de confianza, porque Dios te está respaldando. Muchos te van a decir, pero ¿qué estás haciendo? Es una locura lo que estás haciendo. No, yo estoy confiando en Dios. Yo estoy confiando en Dios, yo estoy confiando en el Señor. Porque en ti ha confiado. Confía en el Señor. Si Dios te habló, confía en Él. Y el tercer elemento, ¿verdad? Que tenemos que entender para vivir en esa paz, en esa sanidad que Dios quiere que vivamos en nuestra alma, ¿verdad? El verso 3 dice, tú guardarás en completa paz. Amén. Tú guardarás en completa paz. Cuando yo estaba buscando una imagen, ¿verdad? De vivir en La Paz, ¿verdad? Me salía a la ciudad de La Paz, Bolivia, de nuestro país. Y pues bueno, ¿no? Me causaba bastante gracia, ¿verdad? La Paz. Y siempre La Paz es la sede de gobierno en nuestro país. Y por ser sede de gobierno es muy conflictiva, ¿verdad? Bastante conflictiva. Porque ahí las organizaciones llegan para hacer las marchas, las protestas, etcétera, etcétera. Siempre hay bloqueos o algo así, ¿no? Como sede de gobierno siempre lo ha habido, pero y siempre era la paradoja, ¿verdad? ¿Cómo es que se le llama la paz, ¿verdad? Y no se puede vivir en paz, pero hay una paz que solamente Dios puede dar, que solamente Dios sabe dar, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros queremos asegurar nuestro futuro, queremos asegurarnos con cosas terrenales y no está mal, ¿verdad? No está mal adquirir un préstamo, no está mal pagar un seguro de salud, no está mal, ¿verdad? Un seguro contra accidentes. Por ley, ¿verdad? Aquí sí o sí se tiene que hacer. Pero el problema es cuando nuestra confianza está en aquellas cosas
El problema es cuando nuestra confianza, ¿verdad?, está en aquellas cosas que no son eternas, que son temporales. Y es ahí, ¿verdad?, cuando yo decía, ay, ¿cuándo me irá a responder el seguro? ¿Cuándo me irá a responder? Y hasta que yo entendí, ¿verdad? Dios, no, eres tú, no son las cosas terrenales. Eres tú el que me provee, eres tú el que me sostiene. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma? La sanidad de nuestra alma no tiene precio que el hombre puede pagar, porque Cristo ya lo pagó. Amén. Finalmente, en Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El problema es que muchas veces no vamos a Jesús, no entregamos nuestras cargas a Jesús. Cargamos, ¿verdad?, con el estrés, con la depresión, cargamos con la ansiedad. Pero tenemos que entender que la paz solamente viene de Dios. ¿Cuánta gente, verdad, sufre, como decía, de estas tres cosas? El estrés, la ansiedad, la depresión. ¿Cuánta gente sufre, verdad? Y sufre en silencio. Pero hoy yo te quiero animar una vez más a que puedas venir a los pies del Señor, a que puedas, verdad, entregarle esa carga a Él. No sé cuál sea tu situación, estrés, ansiedad, depresión, yo no lo sé. Pero lo único que yo sé es que la paz que sobrepasa todo entendimiento solo la puedes tener en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Compartamos esta triada no de la enfermedad, sino de la sanidad. El primer elemento, entendiendo que tenemos que conquistar la batalla en nuestra mente, llenarnos de la palabra de Dios. El segundo elemento, entendiendo que tenemos que tomar acciones que demuestren que sí confiamos en Dios. Hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen, pero ¿acaso no confías en Dios? Sí, pero es que entonces confía en Dios, confía en Él. Y el tercer elemento, que podamos entender que la paz solamente viene de Dios. La paz que sobrepasa entendimiento solamente viene de Dios. Quiero terminar con estas preguntas. ¿Tu mente está llena de la palabra de Dios? ¿O está llena de las noticias, llena de redes sociales, llena de mentiras, llena de engaños, llena de tantas cosas? La segunda pregunta, ¿con tus acciones demuestras que confías en Dios? ¿Conoces lo que Dios dice y actúas de acuerdo a ello? ¿Con tu vida, verdad, demuestras que sí confías en Dios? Y la tercera pregunta, ¿en dónde buscas la paz? ¿En dónde está tu seguridad? Hoy es tiempo de dejar estrés, ansiedad, depresión, poner todos nuestros pensamientos en el Señor, que el Señor, ¿verdad?, haga su obra en nosotros, llenar nuestra mente de su palabra, saturar nuestra vida, nuestra mente de su palabra. Hermanos, amigos y familiares, gracias por tu apoyo y quiero animarte a que te puedas unir a nuestro ministerio. Con tu apoyo, con tu ofrenda y con tus oraciones, haces posible de que podamos extender el reino de Dios aquí en el sur de los Estados Unidos. Juntos podemos hacer grandes cosas para ti.